La caza de brujas en Europa es uno de los eventos más trágicos de la humanidad y estamos acostumbrados a relacionar directamente a la Inquisición con esta tragedia. Pero la Inquisición no es la única responsable de todo este mal. Las presiones sociales, el querer complacer a la sociedad, las creencias y las tradiciones fueron parte importante y fundamental para la caza de brujas. Y el último leño con el que se prendió más la hoguera fue un libro que cambió la forma en cómo se cazaba y cómo se juzgaba a estas brujas. Un libro que surgió del resentimiento y del odio de un hombre que solamente quería venganza. Acompáñame a realizar un análisis de todos los involucrados y todos los factores que intervinieron de una u otra manera para crear esta gran caza de brujas. Durante el siglo XV y el siglo XVII la vida en Europa era bastante dura. Pestes, malas cosechas, guerras, periodos de extremo frío que arrasaban con todo a su paso. Las personas necesitaban un culpable y lo más razonable en ese momento era culpar a las brujas. Comúnmente solemos atribuir toda la caza de brujas al poder de la Inquisición, pero antes del siglo XV las brujas ni siquiera eran importantes para la Inquisición, las consideraban solamente creencias ancestrales. Fue a finales del siglo XV cuando la Iglesia comenzó a considerar que quizá la brujería no solamente eran supersticiones. En países como Dinamarca, Hungría y Rusia se acostumbraba a culpar a las mujeres de desgracias como las epidemias o malas cosechas. Cualquier clase de mal, incluso lluvias constantes, se atribuían al poder de las brujas. Y el papel de la Iglesia en este punto era hacer entender a las personas que esto solamente era voluntad de Dios y que no estaba relacionado con las brujas. Pero las personas tenían sus ideas y no las iban a soltar tan fácil. Un ejemplo muy triste fue descrito por un mercader árabe en el año 1153. Este mercader visitó Kiev y describía cómo las supuestas brujas eran sumergidas en el agua y aquellas que se mantenían a flote en la superficie eran declaradas brujas y quemadas, mientras que las mujeres que se hundían eran declaradas inocentes. No está por demás decir que esta prueba no la sobrevivían todas las acusadas. Aun cuando las declaraban inocentes no vivían para contarlo. Desde el año 1080 y hasta finales del siglo XV, los casos de quema de brujas o castigos a las brujas son culpa de los tribunales y juzgados locales. Es a finales del siglo XV cuando aparecen los primeros rumores de supuestas sectas adoradoras del diablo. Y de alguna manera las consideran sectas de brujas, la mirada religiosa ya se empieza a posar sobre estas posibles brujas. Y es cuando estas brujas comienzan a ser reales para las creencias religiosas. Para los religiosos, las brujas como seres que poseen poderes de manera innata se sigue considerando como algo imposible. Pero sí admitían que el poder que poseían estas brujas podían obtenerlo por medio de pactos con el diablo. La intervención religiosa lo único que logró es que las brujas fueran vistas solamente como ayudantes del demonio. Para la mirada religiosa, las brujas solamente podían obtener sus poderes por medio de pactos con el diablo. Y es aquí cuando el concepto de bruja comienza a mezclarse y convertirse en algo malvado. En ciertas partes de Europa, el concepto de bruja estaba más normalizado. Tenían una variante conocida como doctoras brujas, que eran especialistas, curanderos o curanderas que ayudaban a mejorar la salud de las personas. Eran vistas como buenas, pero para los teólogos no existía una diferencia entre brujas buenas y brujas malas. Cualquier persona que presentaba poderes o habilidades estaba relacionada con el diablo y no había más. Para muchos creyentes, estas brujas buenas eran un equilibrio con las brujas malvadas, y era la forma que tenían de protegerse contra el mal. Pero con la intervención religiosa, que era una exigencia social, esta diferencia se perdió. Y surge el primer gran problema de todos. Las brujas buenas fueron las primeras en ser cazadas porque eran las más reconocidas. Aniquiladas y encerradas estas brujas buenas, lo que sucedió es que el pánico aumentó porque cualquiera podía ser una bruja, y ya no había brujas benéficas que los protegieran. La Inquisición lo que pretendía era regular la caza de brujas, porque ya era un hecho, las personas estaban siendo juzgadas por brujería y la Inquisición parecía que no hacía nada. Y esta intervención que se quisieron aventar terminó empeorando las cosas. Todas eran brujas malas y cualquiera podía ser una bruja. Aun cuando la Inquisición ya comenzaba a reconocer la brujería, no todos los casos fueron juzgados por esta, pero sí aumentaron un poco porque todas las brujas ahora eran vistas como malignas. Se estima en este periodo que de 1000 casos juzgados, el 63% fueron por tribunales civiles, el 17% de tribunales episcopales y el 20% por la Inquisición. Y es en este punto cuando surgen dos inquisidores que son los mayores responsables de la caza de brujas, Jacob Springer y Heinrich Kramer. De esos 200 casos que la Inquisición juzgó, se estima que la mitad de las ejecuciones fueron realizadas por estos dos inquisidores. ¿Y cuál es la importancia de estos dos inquisidores? Pues ellos son ni más ni menos los creadores del Malleus Maleficarum, o el martillo de las brujas, que es una guía para la caza de brujas. Pero antes de todo esto, ¿quién era Kramer? Kramer tenía un problema muy personal contra las brujas y hay que analizarlo. Kramer nació en 1430 en una región que ahora está incorporada a Francia.
Kramer se hizo fraile de la orden dominicana, que ya de por sí tenían fama de ser letales contra la herejía, como que ya traía estas ideas malignas en su mente. En 1474 es enviado a la actual República Checa y Austria. Parecía ser un predicador bastante claro, fluido y mesurado. Se aprovechó de su estatus para convencer al Papa Inocencio VIII de redactar la famosa bula papal. Bula papal que Kramer utilizaría para desatar la caza de brujas. Con esta bula papal, el Papa le pedía a las autoridades locales que colaboraran con la caza de brujas de Kramer. Y es en este punto cuando las brujas son reconocidas oficialmente por el Papa. Con esta bula papal, Kramer es enviado en 1485 a una región conocida como Innsbruck. En este lugar se quiso lucir intentando enjuiciar a más de 50 personas por brujería, y especialmente traía un pleito muy personal con una mujer conocida como Elena. Elena era la esposa de un comerciante y este inquisidor la odiaba. La acusó de haber matado a un hombre sin pruebas. De acuerdo a Kramer, Elena había cometido este acto con magia negra, por eso no existían pruebas. Con ella se ensañó preguntándole cosas muy íntimas, cosas que incluso incomodaban a las personas que estaban en el juicio. Kramer quería que Elena se declarara culpable y ya. Aparentemente, esta mujer lo había ofendido terriblemente gritándole cosas horribles en la calle. De acuerdo a este inquisidor, Elena había convencido a las personas de no asistir a los servicios religiosos que Kramer ofrecía. Este pleito de Kramer contra Elena estaba muy fuerte y era muy personal. El obispo Golser, que era el encargado de la región, además de ser el jefe de Kramer, consideró que el juicio de Elena y los demás casos no tenían sentido, parecían más ideas de un hombre loco. Al obispo todo este asunto le pareció excesivo y detuvo los juicios. Además, aprovechó para correr a Kramer de Innsbruck. No solamente lo corrió, sino que también lo humilló llamándole un hombre errático y loco. Y escribió una carta para el Vaticano diciendo que los métodos de Kramer no eran los apropiados y que era un hombre muy errático y senil. Esto dañó profundamente el ego de Kramer y se retiró de Innsbruck a escribir. Y lo que escribe es una venganza muy retorcida en contra de todos aquellos que lo humillaron. El libro maldito, el Malleus Maleficarum, o conocido también como el martillo de las brujas. Lo que Kramer pretendía con su libro, además de demostrar la existencia de las brujas, que no quedara duda de que existían, el punto clave era que todas aquellas personas que dudaran de la existencia de las brujas y que dudaran de que la persona que estaba siendo enjuiciada por brujería fuera una bruja, también fueran enjuiciados por herejía. Este libro amarraba a todos por todos lados para sí o sí castigar a la bruja. En 1487, Springer y Kramer publican el Malleus Maleficarum, un libro que pretendía ser un tratado y guía para la caza de brujas y juicios por brujería. Para ser realistas, era más bien una guía de la tortura. El libro fue publicado con la bula papal que se le había entregado a Kramer, y esto hizo creer a todos que este libro estaba siendo apoyado por el Vaticano y desde luego por la Inquisición. Y como ya vimos, esta bula papal se entregó años antes, pero Kramer lo utilizó para apoyar el libro. Y así no quedó duda de que con este libro se decía la verdad. El libro estaba dividido en 3 partes. La primera parte explica el por qué no creer en la brujería te convertía en un hereje, porque las brujas eran reales y eran aliadas del demonio. Estas habían renunciado a Dios, y si tú no creías en eso, seguramente también eras un aliado del demonio. El segundo punto mencionaba cómo estas brujas obtenían sus poderes, por medio de maleficios y rituales. De acuerdo a la mirada religiosa, todas las brujas obtenían sus poderes por medio de pactos demoníacos. El tercer punto es la guía o la sección legal, que realmente de legal no tenía nada. Aquí mencionaba cómo arrestar, interrogar y sentenciar a las brujas. Se explicaban todas las torturas que podías implementar para que la bruja confesara. La Inquisición como tal para un juicio por brujería exigía pruebas reales, pero con el libro de Kramer todo esto se lo saltaba. Para Kramer no hacían falta pruebas reales o pruebas para que alguien fuera enjuiciado por brujería. Gracias a este libro bastaba con que alguien acusara a una persona por brujería. Podía haber testimonios fantasiosos o un ligero testimonio para que la persona fuera castigada. Las pruebas ya no eran necesarias, bastaba con que fuera señalado. Y con la bula papal supuestamente apoyando este libro ya no quedaba lugar para dudas. El problema estaba en que fuera señalado por brujería porque de ahí ya no te podías salvar. Una sola palabra bastaba como prueba, pero la bruja tenía que confesar, y es por eso que menciona estos métodos para hacer que las brujas confiesen, que son prácticas de tortura, no hay otra forma de decirlo. Las mujeres terminaban confesando por todo el daño que se les estaba haciendo. Aunque no fueran brujas, lo único que querían era que parara la tortura. Se castigaba y se castigaba hasta que la mujer terminaba diciendo que sí era una bruja. Y como negarse a creer que la brujería era real, cualquiera que se atreviera a defender a estas mujeres era acusado por ser cómplice de brujería. Ya no había escapatoria.
Este libro se reprodujo gracias a la imprenta y terminó repartiéndose por toda Europa, aumentando por supuesto la histeria colectiva. Fue la Biblia de los cazadores de brujas y también de los juzgados. Como creyeron que estaban siendo apoyados por el Papa, aplicaron todos los métodos que había en el libro y terminaron castigando a mujeres que no eran brujas. Me refiero a mujeres porque justamente en el Maleus Maleficarum, Kramer menciona que las mujeres son más susceptibles a la brujería. Kramer odiaba completamente a las mujeres y se veía. Y gracias a esto, las principales señaladas de brujería terminaron siendo las mujeres. La Inquisición y el Vaticano intentaron detener todo esto, pero la hoguera ya estaba encendida. No hubo forma de parar los juicios por brujería. El libro ya se había extendido, el pánico ya había crecido y ni la iglesia fue capaz de detenerlo. La histeria colectiva, la presión social y el libro se convirtieron en los principales responsables de la caza de brujas. Y la Inquisición también tuvo mucho que ver en el momento en que afirmó que las brujas solamente obtenían sus poderes por medio de Satanás. Las autoridades terminaron cediendo a la presión social y la Inquisición terminó complaciendo al pueblo. Poco después, toda la histeria aumentó al igual que los señalamientos, y todo esto agarra fuego gracias al martillo de las brujas. Se estima que en Europa fueron ejecutadas entre 40.000 y 60.000 personas acusadas de brujería, y como vimos fueron muchos los factores que terminaron influyendo en esta terrible situación. Los tribunales locales se llevaron de calle a la Inquisición al momento de ejecutar a las brujas. Este video ya quedó un poco largo, así que creo que después haré una segunda parte. Ahora solamente me queda pedirte que te suscribas y que le des like al video si te gustan los temas relacionados con el misterio. Si tienes algún comentario también me encantaría que lo dejaras aquí para discutirlo entre todos. Y ya, muchas gracias por ver el video, nos vemos luego.